Estamos de vuelta en Levante en Directo. Hoy vamos a hablar con Sonia Al-Hakim, que siempre nos trae análisis que son muy interesantes. Con ellas hacemos análisis muy chulos, pero hoy además siempre aprendemos cosas con ella, pero hoy además vamos a hablar de algo que nos puede servir mucho en nuestro día a día, porque aunque pensemos que nunca hablamos en público, a lo mejor tenemos que tomar la palabra, no sé, en una reunión de vecinos, o en un cumpleaños o en una celebración familiar. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arancha? Pues sí, es que igual tenemos que hablar en cualquier cosa, pues nos dan un premio de lo que sea. Participamos en un grupo de empresarios y tenemos un comercio de no sé qué o una empresa de no sé cuántos y tenemos que hablar para presentar nuestra empresa. Hoy en día es inviable ser profesional y no tener en algún momento que hablar en público. O tenemos que hacer una presentación para proponer un proyecto ante la directiva de nuestra empresa o vender nuestra idea porque tenemos un grupo de personas que pueden invertir en nuestro proyecto, ¿no? O sea, fíjate la cantidad de situaciones en las que nos vemos, incluida las bodas de plata de nuestros padres, que tenemos que hablar en público. ¿Y qué pasa? Pues que hoy, Arancha, te traigo 10 errores que casi todos los he cometido yo, que lo sepas, o sea, hablo desde el conocimiento de causa por la propia experiencia al hablar en público. Y vamos con el primero, que es uno que yo te tengo que confesar que es el que más me cuesta de corregir, que es el tema de los tiempos, porque cuando hablamos en público es súper importante que gestionemos bien nuestro tiempo. ¿Cuántas veces, y seguro que a ti, Arancha, te ha pasado, cuántas veces no hemos ido a alguna presentación, algún congreso, alguna jornada en la que todo se ha ido demorando porque el primer ponente ha acabado 15 minutos más tarde, el siguiente ha acabado 10 y así se van retrasando los tiempos y llega el pobre, el último, y resulta que tenía que acabar a las 2, que nos han dicho que a las 2 nos íbamos a comer, y son las 2 menos cuarto y el pobre no ha empezado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Mira, pasa una cosa, y es que a la gente, por muy interesante que sea esa última ponencia, a las 2 en punto, como a mí me habían dicho que a las 2 se acababa la jornada, a mí me empiezan a crujir las tripas. Y entonces, porque mi cerebro ya dice a comer. Y entonces empieza a ver ese ponente pobre que lo han dejado para el final, con toda la buena intención, porque es el que clausura, que es como el honor, ¿no?, de clausurar, lo han dejado para el final, pues empieza a ver cómo la gente se empieza a levantar porque tiene hambre, porque se quiere ir. Y entonces es un error muy, muy gordo que han ido cometiendo todos los demás y que le perjudica al último. Es muy importante que gestionemos muy bien los tiempos. También está muy feo empezar, por ejemplo, tarde. Aquí hay una costumbre que yo es algo que me revienta, te lo tengo que confesar, que es dar los minutos de cortesía, 15 minutos de cortesía. Pero ¿cómo que 15 minutos de cortesía? ¿Pero esto qué es? La cortesía tiene que ser la del público que asista a tu, lo que sea, a tu charla, a tu curso, a tu ponencia, a tu lo que sea, ¿no? Entonces, la cortesía tiene que ser siempre que es el público el que espera al ponente, no el ponente que tiene que estar 15 minutos ahí de plantón esperando a que la gente entre. No, señor, se empieza puntual y se acaba puntual. Tan importante es el momento del comienzo que el momento como el momento del final. La gestión del tiempo. Yo ahí te digo que cometo mucho este error, porque cuando me empiezan a reír las gracias y jiji, jaja, y me empieza a gustar y todo esto, pues yo me empiezo a extender y no controlo bien. Pero siempre, siempre cuando se trata de un congreso, es decir, que no estoy solo yo, que estoy dando un curso o lo que sea, pues hay que ser respetuoso con el tiempo de los otros ponentes, ¿no? O sea que muy importante esta primera clave, que es la gestión de los tiempos. Y que además, Sonia, cuando te han dicho que tiene que durar 10 minutos, pues claro, tiene que durar 10 minutos. Puedes tener un par de minutitos más, pero que no la cosa se vaya de madre y acabes haciendo una hora. Esto es en cuanto al primer error que solemos cometer. El segundo, de hecho hemos visto ejemplos muchas veces haciendo análisis, la voz. Bueno, la voz, yo te diría que cuando hablamos en público es el canal más importante. O sea, si yo todo lo demás, que si la expresión facial, la postura de seguridad, me muevo por el escenario, los gestos ilustradores, o sea, todo lo demás lo hago súper bien, pero mi voz
suena monótona porque suena todo el rato así, porque no hago ningún tipo de inflexión ni cambio ningún tipo de ritmo y suena todo el rato, la gente se aburre porque esa voz monótona lo que hace es como acunarnos, o sea, ya no estamos escuchando lo que dice porque además no lo entendemos bien. Y esto es muy importante. La voz con la que decimos las palabras tiene que ayudar a que nuestro público entienda nuestras palabras. Y para eso, pues, por ejemplo, tenemos que hacer acentos enfáticos, que es lo que acabo de hacer en este momento. Es decir, acentúo alguna palabra dentro de mi discurso, aquellas que considero que son más importantes, para ayudar a las personas que me están escuchando a entender mejor lo que estoy diciendo. Y otra cosa, Arantxa, la dicción. Cuando no entiendo bien a un ponente, a una persona que está hablando en público, que me da igual la situación que sea, que puede ser una presentación en una empresa, cuando no le entiendo bien, al ratito yo me canso de hacer ese sobreesfuerzo de tener que estar intentando averiguar qué es lo que dice. Entonces, las personas que hablan así, que no se les entiende muy bien, al final te cansas de escuchar y de hacer ese esfuerzo y dejas de atender a lo que están diciendo. Por otro lado, el hacer frases demasiado largas cuando estamos hablando en público también puede ser un error. ¿Por qué? Porque ya nosotros mismos podemos perdernos, porque ya no sabemos dónde habíamos empezado, pero también quienes nos están escuchando se pierden, porque ya no hilan lo que estábamos diciendo al principio de la frase con lo que hemos dicho al final. Moraleja, pues que hay que hablar sujeto, verbo y predicado, o sea, frases más cortitas para que no se entiendan y cuidando muchísimo la voz. La voz es fundamental cuando hablamos en público. Claro, es que para esto hay gente que parte con ventaja, ¿no? Porque, a ver, a todos nos ha pasado, ¿vale? Que has ido a escuchar a alguien y solo por la voz que tiene, la manera de expresarte tal, ya te ha cazado y es que no puedes dejar. Hay gente que es una SMR andante, ¿no? Esto que se lleva ahora tanto, que lo escuchas y dices, madre mía. Pero bueno, también se puede practicar, ¿no? Si no es el caso. Esto se aprende. Sí que es cierto, como dices, que hay personas que tienen una mayor habilidad de forma innata, es decir, que de forma natural les sale el hablar con una voz amena que ayuda a que entendamos lo que está diciendo. Pero los demás, pues lo aprendemos y ya está, y aprendemos a hacer acentos enfáticos, a vocalizar bien, aprendemos a hacer cambios en nuestra entonación, aprendemos a cambiar el volumen también cuando estamos hablando en función de lo que estemos diciendo. Al final la voz tiene que ayudar a transmitir el mensaje verbal que estamos queriendo transmitir. Y si trabajamos bien esa voz, porque incluso las personas que de forma innata ya lo hacen bien, si lo trabajan, esa voz nos va a ayudar a transmitir muchísimo mejor, porque, por ejemplo, yo voy a hablar de una forma mucho más rápida cuando esté contando una anécdota, que es que mira lo que me ha pasado, no sé qué, no sé cuándo, y entonces estoy ayudando a darle vidilla a esa anécdota que estoy contando, o voy a hablar más lento y con un tono de voz más grave cuando esté contando algo más emocional, por ejemplo. Es decir, que son muchísimas cosas las que podemos ir modificando en nuestra voz para ayudarnos a trasladar mucho mejor el mensaje verbal, que es de lo que se trata. Vamos con más cosas, Sonia. El movimiento, de pie, sentados, a veces no podemos elegir. Pues intenta elegir, porque no hay que estar sentado. O sea, sentado, prohibido. ¿Por qué? Pues porque todos somos un poquito dinosaurios, ¿vale? Bueno, esto te lo he dicho, pero sí que es cierto, tienes toda la razón, que a veces no se puede elegir. Yo siempre intento negociar esa parte cuando me contratan para hacer alguna ponencia o lo que sea, porque no quiero dar ningún tipo de charla, ni ponencia, ni nada sentada. ¿Por qué? Porque sé que voy a hacerlo mucho peor, porque voy a trasladar mucho peor mi mensaje. Mira, te voy a contar una cosa, Arantxa, que me pasó en era una jornada donde había varios ponentes y me tocó a mí y bueno, pues yo era la primera. Yo empecé, pues que si me muevo aquí, me muevo allá. De hecho, empecé ese día sentada, como llevaba micro inalámbrico y tal, pues empecé sentada en uno de los asientos, era un auditorio, y entonces yo estaba como atrás y la gente empezó a oír ahí a alguien que hablaba y no sabía dónde estaba, ¿no? Y luego me fui hacia adelante, me fui al escenario, me subí al escenario, recorrí el escenario, me volví a bajar, estuve con la gente, luego saqué a alguien ahí de voluntario, no sé qué, y ahí, es decir, que hubo muchísimo movimiento, ¿no? Detrás de mí iba otra persona
que llegó y se sentó detrás de esa mesa que ponen de presidencia pues en los escenarios. Y se sentó en la mesa y empezó a dar su charla. Y estuvo pues media hora de charla sentada detrás de la mesa. ¿Qué ocurre? Que luego, normalmente estos eventos, pues les hacen fotos y tal, ¿no? Y vídeos y todo esto. ¿Quién te crees tú, Arantxa, que salió en 18 fotos y quién salió en una única foto? Porque es que no cambió para nada, ni la postura ni nada. Entonces, ¿quieres salir en las fotos? Muévete. ¿Quieres que la gente te atienda y que esté pendiente de ti y a ver, que esté atenta a lo que tú estás haciendo y diciendo? Muévete. Ahora, ¿quieres pasar desapercibida, que la gente pase de ti porque no te lo has preparado? Pues entonces quédate sentada. Desconectarán enseguida y no pasa nada. Vamos ahora, hemos dicho 10, con el 4 y con el 5, el principio y el final. ¿Cómo no hay que hacer? Bueno, fundamental el comienzo. El comienzo, fíjate que siempre va a responder a una pregunta en la cabeza de tu audiencia. Siempre va a responder a la pregunta de ¿por qué te tengo que seguir escuchando? ¿Por qué tengo que dedicarte a aquello que es más preciado para mí, que es mi tiempo? ¿Por qué te tengo que regalar mi tiempo? El exordio, que así es como se llaman a esas 2 o 3 primeras frases que decimos en nuestra presentación, el exordio debe responder a esas preguntas. Por tanto, hacer exordios, hacer comienzos de presentaciones en los que empezamos a dar vueltas que no se sabe ni de lo que estamos hablando, en los que nos dedicamos a hacer los agradecimientos a este, al otro, al de la moto, en los que nos dedicamos a contar todo nuestro currículum. No, los exordios, las 2 o 3 primeras frases de tu presentación deben ir focalizadas, dar en la diana de aquello que es más importante en tu discurso y que además sabes que le va a interesar a tu audiencia. Debe ir al punto de dolor de tu audiencia, es decir, a la clave de por qué tu audiencia está ahí y se supone que te quiere escuchar. Entonces, el principio es fundamental, pero también lo es el final. Luego ya lo del medio, pues si no te ha dado tiempo a preparártelo muy bien, pues bueno, nos podemos permitir el que sea un poquito más flojo. Lo ideal es prepararlo todo bien, pero a veces no nos da tiempo. Bueno, pues por lo menos el principio y el final deben de estar muy, muy preparados. ¿Y cómo debe ser ese final? Memorable, que se acuerden de ti, que cuando pase el tiempo y pasen 3 meses y te vuelvan a ver, digan, tú eres la que dijo no sé qué, y lo dijiste al final. ¿Vale? Es decir, el final es lo que se queda resonando en el oído de tu audiencia y, por tanto, ese final lo debes tener preparado, tiene que estar preparado. Y además te digo, el final, una cosa es la conclusión a la que tú llegas, ¿vale? Que mucha gente comete el error de, bueno, yo hago la introducción, la hago muy larga, porque no cuento el tema de los tiempos, aquí tiene mucho que ver el tiempo, y voy a decir 3 puntos. Y digo 1, 2 y 3. Y ya me he quedado sin tiempo y entonces no hago conclusión. Error gordo, cómete el 3, ¿vale? Y vete a la conclusión. Y además de la conclusión, hay otra cosa muy importante, que es la llamada a la acción. Vale, yo te he contado todo esto. ¿Para qué? ¿Para qué te lo cuento? ¿Qué quiero de ti? Quiero que reflexiones sobre el tema del cambio climático, que es de lo que te he estado hablando. Quiero que a la salida voy a estar con mis tarjetas y te acerques a mi stand para no sé qué. Quiero que inviertas en esta idea de futuro, que no sé qué, no sé cuántos. Es decir, ¿qué espero de ti? La llamada a la acción es lo que da sentido a que tú hayas pasado el mal rato de subirte al escenario y estar ahí dándoles la charla a la gente. ¿Para qué les das esa charla? La llamada a la acción es fundamental. Sonia, no lo tengo muy claro. ¿Es un riesgo que podemos cometer a la hora de hacer hablar en público? ¿Darle el micro a alguien? Es un riesgo, pero es algo muy bueno. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Y aquí de lo que te quería hablar en este punto es del control del grupo.
¿vale? Es fundamental cuando hablamos en público y sobre todo en situaciones en las que no es simplemente que yo haga una pequeña presentación de mi idea o lo que sea y la gente está callada, sino en situaciones en las que yo puedo darle la palabra a la gente porque busco algo más interactivo, ¿no? Busco que haya una interacción y esa interacción siempre es positiva. Lo que pasa es que hay que controlar muy bien a quién le damos ese micro. Es una forma, digamos, metafórica de hablar, ¿vale? O realista, o sea, puede que le dé físicamente el micro. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos con la figura del orador frustrado. ¿Qué es el orador frustrado? Pues es aquella persona que en realidad te puede estar súper interesada en lo que tú dices, pero le encantaría estar ahí donde estás tú haciendo esa misma charla y por tanto una vez toma el micro no lo suelta y eres tú la responsable de hacer que suelte el micro. Es decir, que cuando le damos al público el poder de interactuar, de participar en nuestra charla, que es un recurso muy bueno en oratoria, también tenemos que tener nosotros la capacidad de recuperar esa palabra, porque a veces he visto errores de ponentes que a lo mejor son muy buenos, que quieren hacer participar al público y no saben recuperar la palabra. Siempre, siempre, cuando te doy la palabra, te la doy mientras yo considero que la tienes que tener, porque siempre cuando estamos hablando en público, el que manda, el que lidera y el responsable de la gestión del tiempo, volvemos otra vez al principio, es el que está hablando, el orador, nunca el público. El público no es responsable de la gestión del tiempo. Eso es complicado, ¿eh? Los que hacemos entrevistas y tal es una de las cosas más difíciles de gestionar porque sobre todo hay gente de respuestas eternísimas que al final estás ahí intentando y no sabes nunca cómo meter el cuchillo ahí. No tener controlados los medios, Sonia, también es un peligro a la hora de hablar en público. Claro, tenemos que saber, cuando vamos a ir a un sitio a hacer una presentación, tenemos que saber de qué vamos a disponer. Por ejemplo, el ordenador lo pone la persona que te contrata o el lugar donde tú vas a hacer esa charla o esa presentación, o te tienes que llevar tú tu ordenador. Muy importante, hay pasadiapositivas porque la cantidad de presentaciones que he visto donde cada vez que la persona que estaba presentando tenía que pasar una diapositiva, se tenía que ir como 4 metros para allá para darle al ratón porque, claro, no se había traído pasadiapositivas. Por favor, si tenéis que hacer presentaciones en público, haceros con un pasadiapositivas porque os va a salvar muchas situaciones que son un poquito, digamos, incómodas porque van rompiendo el ritmo, ¿no? Si yo cada vez que paso una diapositiva tengo que moverme 4 metros, pues como que no. También es importante que sepamos cómo van a estar dispuestas las personas que nos van a escuchar, cómo van a estar sentadas o van a estar de pie o las sillas van a estar en forma de escuela o va a haber mesas, no va a haber mesas, va a ser un círculo. Mira, me pasó una cosa en un curso que di, además era un curso de 4 horas y era una sala que yo cometí el error, ya te he dicho que la mayoría de estas cosas pues yo he cometido estos errores, pues no se me ocurrió preguntar dónde iba a hacer esa charla, ¿no? Ese curso. Y la cuestión es que cuando llegué me encontré con un auditorio que estaba separado por un pasillo enorme y entonces tenía a la gente de delante, que eran como 100 personas delante, un pasillo enorme, enorme, te estoy hablando de varios metros de pasillo, y otras 100 personas detrás. Aquello, bueno, lo pasé fatal. ¿Por qué? Porque tenía a las 100 personas de detrás que estaban totalmente, o que era muy fácil que se desconectaran. Entonces, en cuanto me daba cuenta, se me desconectaban. ¿Por qué? Pues porque estaban físicamente muy alejadas. Entonces me pasé las 4 horas, yo no me conté, entonces no llevaba reloj de los pasos que hay ahora modernos, pero yo no sé la de kilómetros que hice en esas 4 horas porque lo que estuve era todo el rato yendo hacia adelante y hacia atrás para que esas personas que estaban en la parte de atrás, que habían llegado más tarde, fueran conscientes de que yo también estaba haciendo ese curso para ellas. Entonces, este tipo de cosas, si las sabemos de antemano, nos las podemos ya pues visualizar, podemos prever, podemos incluso renegociar y decir, oye, mira, aquí pasa esto en esta sala, ¿vale? Y este fue un error que yo cometí en esa situación y que a partir de entonces siempre recomiendo que sepamos de antemano, si podemos tener una foto, incluso acudir al lugar donde vamos a hacer nuestra exposición, pues muchísimo mejor, porque ya sabemos a qué atenernos. Y muy importante, tener plan B, que es la siguiente.
la siguiente clave que te quería dar. ¿Por qué? Yo he visto, Arantxa, morir delante de mis narices 2 proyectores. Claro, si yo llevo mi presentación y mi presentación recae toda en una presentación de PowerPoint y a mí se me muere el proyector, ¿qué hago en ese momento? Pues me pasé una vez en Logroño que tenía como a 60 personas ahí a las 9:30 de la mañana esperando a que yo empezara mi presentación, mi curso de 4 horas, y el proyector no funcionaba. ¿Y qué hacemos en esa situación? Pues es importante que llevemos siempre un plan B e incluso un plan C. Yo lo resolví porque en realidad pues empecé por otra parte de la formación donde no necesitaba realmente tanta proyección. Otra forma de tener plan B o plan C es imprimirte, por ejemplo, las diapositivas. Si no te sabes súper bien lo que vas a decir o, por ejemplo, necesitas tener los datos porque vas a hacer una presentación de un proyecto de empresa o lo que sea y necesitas tener datos, bueno, pues imprímete esas diapositivas. No cuentes con que el proyector va a funcionar, con que el PowerPoint va a funcionar. En otra ocasión, en un curso, me acuerdo, para detectives, se me rompió el ordenador. Y tenía ahí a un montón de detectives, de personas que pertenecían al ejército, de la Guardia Civil, y todos así, esperando a que yo solucionara el tema del ordenador, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo resuelves esas situaciones? Aquí te tengo que decir, Arantxa, que en estas situaciones en las que nos encontramos con imprevistos, que al que anda le pasa, como decía mi abuela, pues cuando hay imprevistos, lo importante no es el imprevisto, es cómo reaccionamos ante los imprevistos. Tu reacción, ¿qué es lo que haces? ¿Te pones ahí de los nervios o te vas y dices, mira, volvemos la semana que viene? No, tendrás que solucionarlo. Si a ti la gente te ve ansiosa, estás perdiendo poder, estás perdiendo capacidad, ¿no? de resolución. Entonces es importante que resolvamos. Bueno, pues no se va a hacer mejor, pues se va a hacer peor, pero se va a hacer porque os respeto como público y por tanto voy a intentar daros una solución. Sonia, vamos a ir ya con las últimas. Leer diapositivas, es algo que me da mucha rabia cuando me leen lo que yo ya estoy viendo. Me recuerda a las reuniones del cole. De los hijos. Y después, otra cosa que tenemos que tener en cuenta a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Para acabar. Por supuesto, porque no podemos, o sea, las diapositivas no son para ti, Arantxa, no son para el que expone. Las diapositivas son para el público, para que además de escuchar lo que tú estás diciendo, lo puedan ver de una forma más visual. En el momento en que tú tu charla la haces pender de esas diapositivas, es cuando estás vendido. ¿Por qué? Pues porque lo primero es que vas a estar todo el rato dándole la espalda al público para ir a ver la diapositiva, porque como no te las sabes de memoria, no, apréndetelas de memoria y tú las tienes ahí y a lo mejor tienes que girarte en un momento dado para ver un dato, por ejemplo, ¿vale? O para acordarte que iba después, pero no puedes estar todo el rato mirando porque al final no le estás dando la charla al público, se lo estás dando al proyector. Eso por un lado. Por otro lado, lo que comentabas de personalizar, es súper importante personalizar aquello que vamos a decir. Es que no es lo mismo un público que sean amas de casa, la asociación de amas de casa, que un público que sean empresarios, que un público que sean estudiantes. A lo mejor el contenido de lo que yo les quiero decir es lo mismo, pero la forma de decirlo, los ejemplos que yo pongo, incluso la forma de presentarlo en mi presentación de PowerPoint, tiene que cambiar, porque diferente público, diferente exposición, siempre, incluso mi lenguaje se tiene que adaptar. Conclusión de esto, porque claro, si os estoy diciendo uno de los errores es cortar cuando dices ya lo último y no hacer una conclusión, pues evidentemente tendré que hacer una conclusión. La conclusión de todo esto, Arantxa, es que las presentaciones que nosotros hacemos no son más que el resultado del trabajo previo que hacemos de preparación. Moraleja, hay que preparar todas nuestras presentaciones para así, no digo evitar al 100%, pero por lo menos minimizar estos errores. Muchísimas gracias, Sonia. Seguro que hay alguien en casa que este verano igual tiene que dar el pregón de las fiestas de su pueblo y unas cuantas cosas ha podido aprender. Muchísimas gracias. Un beso fuerte. Gracias, adiós.